La Reforma fue todo lo que pudo ser. No pudo ser más de lo que fue. En dramas y actores. Dio de sí todo. La Reforma comenzó como un proceso de búsqueda, desatada por los impulsos de un puñado de jóvenes apasionados que en busca de maestros ilusorios dio contra un mundo. Tuvimos un sueño. Hicimos con él una revolución de las conciencias. Y tuvimos el mundo en nuestras manos. Pero la lucha no tiene fin. El camino es largo. Se reinventan nuevos impulsos. Porque la revolución es eterna. Esta es la zona, diríamos, como del epicentro de la reforma universitaria, y esta zona vendría a ser como la vieja ciudad universitaria de estudiantes de medicina, de ingeniería y de abogacía. Imagínense, siempre le digo eso a la juventud, imagínense todos esos estudiantes de 18, 19, 20 años que venían del interior, de familias de La Rioja, San Juan, de Catamarca, de Tucumán, que se llegaban a estudiar a la Universidad de Córdoba, incluso de países vecinos, y se encontraban acá en una época que el mundo estaba en un gran debate. Estamos hablando de 1913. En 1914 se da la Primera Guerra Mundial, en 1912 se da lo que es la Ley Sáenz-Peña, teniendo en 1916 justamente el primer gobierno democrático con Hipólito Yrigoyen. En el 17 se da la revolución bolchevique, así que el mundo estaba en un gran debate y los estudiantes de acá no eran ajenos. Estimado Roca, demoler instituciones parece su hábito. Si todavía recuerdo esa propuesta suya de eliminar los exámenes. ¡Qué idea más ridícula! ¿No pensó que en realidad las instituciones son ridículas así como están? Y que son destruidas por quienes las vacían de contenido e importancia. Lo razonable sería que revalidaran sus cargos mediante concursos periódicos. Así la universidad da vergüenza. Permite a las camarillas perpetuarse en sus cargos, bajo pactos a espaldas del ojo público. No le permito, Roca, y guarde esa retórica de barricada para una ocasión más feliz, como la apertura de algún congreso estudiantil. ¿Qué pasa, alumnos? ¿Se quedaron quietos? Como fósforos de madera. Claro, si solo se encienden con su propia caja. Nosotros nos encendemos donde nos raspen, no como los fósforos mojados que no se encienden en ninguna parte. Al estallar el movimiento reformista, Deodoro lo acaudilló. Era el príncipe de la juventud bohemia, el pródigo, el tierno, el distraído. Hijo de una familia de la alta sociedad cordobesa, fue un tránsfuga de su clase. Redactó el Manifiesto Liminar, un documento fundamental
que aclara el carácter americano y revolucionario de la Reforma. El sótano de su casa es, durante más de 20 años, una encrucijada para todos los encuentros, un punto de partida y de llegada. Roca era graduado ya, graduado de la Facultad de Derecho, pero ejercía una especie de tutela, si se puede decir así, sobre los estudiantes universitarios cordobeses, ¿no? Era una figura de referencia y sus escritos son fundamentales para poder comprender el clima universitario, el clima académico de Córdoba de aquellos años. Esta crítica a un sistema universitario anquilosado, digamos, a un sistema universitario que ha quedado afuera de la evolución científica, de la evolución académica en términos generales, bueno, fue una de las preocupaciones centrales de Roca, ¿no? Y también la idea de que la transformación tenía que ser una transformación liderada por la juventud, liderada por el estudiantado. Pero en alguna medida enhebraban un campo mucho más amplio que integraba a la dirigencia estudiantil con ciertos sectores dirigentes de la sociedad cordobesa que habían pasado por la universidad y que se habían enamorado de ese compromiso, ¿no? Algo que después en el siglo XX, más avanzado del siglo XX, uno va a definir como, pero en ese tiempo no estaba claro esto, como el lugar del intelectual. El intelectual como alguien que no puede someterse a una parte, por lo tanto ni siquiera puede aceptar ser parte de un partido, sino que como está comprometido con el conjunto de la sociedad, elabora proyectos globales para el conjunto de la sociedad, y para eso tenía que construir o sociedades libertarias, generalmente asociadas a bibliotecas, o el mejor lugar para eso siempre fue la universidad, porque la universidad no es del Estado, no es privada, tampoco es de un partido. Si hay un lugar donde lo público se materializa, es la universidad. Córdoba tiene vida universitaria, tiene algo que se parece mucho a la vida universitaria de las ciudades europeas, algo que no tiene Buenos Aires, ¿no? Córdoba es una universidad relativamente pequeña, hay alrededor de 700 estudiantes universitarios en la época de la Reforma, cuando en Buenos Aires llegan casi a 6.000. Y lo interesante es que, digamos, en Córdoba habitan muchos estudiantes que no son de la ciudad, de la misma ciudad de Córdoba, ¿no? Es decir, son personas que viven en la ciudad, dependen, bueno, en algunos casos los estudiantes de medicina del internado. Es decir, es una comunidad que, digamos, vive efectivamente lo que nosotros podemos llamar una vida universitaria. Pero a principios del siglo XX la universidad era naturalmente un espacio para pocos. Ahora, aun cuando fuera para pocos, podía ser, y eso es lo que reclaman los estudiantes reformistas, un espacio para pocos, pero democrático. Y a la vez, esos pocos, que se reconocían parte de la élite, tenían una especie de compromiso con el resto de la sociedad de asumir un cierto liderazgo. Eso es el reformismo, muy marcado por el iluminismo, un cierto liderazgo social por la responsabilidad que tenían por ser dueños de un saber. Todos estos personajes que han actuado en la Reforma no eran improvisados, eran personas que si bien vivían del estudiantado, se divertían con el estudiantado, debatían con el estudiantado, eran personas verdaderamente muy inteligentes y muy preparadas y sabían lo que querían. Tenemos que tener en cuenta también que en Córdoba el acceso al título universitario abría una serie de caminos de ascenso en la sociedad que, por supuesto, las élites gobernantes en Córdoba estaban interesadas en restringir y en limitar. El movimiento estalló en definitiva en Córdoba porque en Córdoba las resistencias al cambio eran mucho más fuertes que en Buenos Aires. A finales de 1917, la Facultad de Medicina decidió suprimir el internado por razones, decía, de economía y de moralidad. Bueno, esto dio lugar a un conflicto porque los estudiantes negaron los argumentos de la academia que gobernaba la Facultad de Medicina y a partir de allí establecieron un memorial en el que, digamos, un documento que dirigieron a las autoridades de la universidad primero y de las autoridades nacionales después, denunciando a la academia
por anacrónica, por no obedecer a esa decisión, decían ellos, a criterios específicamente científicos. Lo que lleva al 15 de junio como un momento, digamos, tan importante, es precisamente la fuerte radicalización de los métodos de lucha de los estudiantes, que ven frustradas sus expectativas en los primeros meses, en donde aspiran precisamente a un cambio de autoridades en sentido progresista de la universidad. A partir de acá se inician las huelgas, se inician las protestas, y la decisión del Poder Ejecutivo finalmente ante la situación planteada en Córdoba es intervenir la universidad. Y envía a un constitucionalista prestigioso, muy prestigioso, que es José Nicolás Matienzo, como interventor. Cuando se llega a la elección de rector en una asamblea el 15 de junio de 1918, donde todos estos personajes electos días antes van a elegir al nuevo rector de la universidad, bueno, el candidato que sale electo es el candidato de los grupos más conservadores y más reaccionarios. El grito del 18 estremeció los pasillos de rectorado. Irrevocables e impulsivos, el 15 de junio los estudiantes ingresaron al salón de grados para presenciar la designación del rector. El candidato reformista era Enrique Martínez Paz y el de la Universidad de Córdoba, Antonio Nores. Hubo 2 votaciones en la que ganó Nores, el hombre antirreforma, pero ni siquiera pudieron proclamar el resultado cuando los jóvenes reaccionaron, llevándose por delante a la policía. Quemaron sillas, rompieron cuadros e intentaron tumbar la estatua del obispo Trejo, ubicada en el centro del patio principal. 6 días más tarde, la Federación Universitaria de Córdoba publicó el Manifiesto Liminar. Los bandos que cubrían el viejo salón de grados tenían el color obispal. Entonces, cuando los estudiantes toman el rectorado, arrancan todos esos bandos y con ellos se identifican para marcar la diferencia entre aquellos que no eran reformistas, porque se da un enfrentamiento entre reformistas y antirreformistas. En Santa Fe ese movimiento se gesta de una manera muy diferente, en la medida en que es un proceso mucho más largo, que como yo decía empieza a fines del siglo XIX, que se amalgama, podríamos decir, con los intereses de la ciudad y su región, con el crecimiento económico que tiene Santa Fe. Es decir, podríamos decir que aquí hay, más allá del reclamo específicamente universitario, un reclamo social más amplio, ¿no? Donde en ese proceso, que lleva unos 10, 12 años, hasta 1919, se concitan alianzas, se suman voluntades, se construye más colectivamente con otros actores sociales. El 8 de septiembre de 1912 estalló la bomba de Plaza España. Desde entonces, la ciudad se rodeó de la lírica revolucionaria de los estudiantes. Son tiempos de revolución y de irritada polémica. Todos hablan, todos escriben, todos quieren ser escuchados. La juventud ya no pide, exige hacer morder el polvo
de una universidad provincial pobre, carente de ambiciones. No vamos a discutir esto en voz baja. Vamos a gritar con los impulsos calientes y exaltados. El academicismo es un lento suicidio del carácter. Con tan solo 15 años, Pablo Brillot intervino en el mitin de 1912, junto a sus más tarde cercanos amigos, Alejandro Grunin Rosas y Alcides Greca. Brillot era el pequeño gran hombre de la Reforma, un romántico de la acción que reunió en sí las facetas más destacadas de los protagonistas de la Reforma universitaria: el idealismo a ultranza y la pureza de intenciones. El mitin del año 1912 constituye un hito importante en este proceso, en la medida en que aquí, en 1912, se hace público este reclamo, ¿no? Y allí es donde, bueno, el movimiento empieza a tener un carácter más formal, podríamos decir, más estructurado, ¿no? Y desde donde, bueno, se empiezan a realizar acciones de reclamo político en las distintas esferas del gobierno, ¿no? Y donde se empiezan justamente a establecer las alianzas con los estudiantes de Rosario, de Santa Fe, de Entre Ríos. Los grandes cambios tienen que ver con un proceso que se va dando en el tiempo más largo, y efectivamente desde 1912 en adelante uno puede ir situando etapas, momentos, pero evidentemente hay en el transcurso, en el devenir de esos procesos, algunos hechos que podríamos decir son catalizadores, aceleradores de los cambios, de las transformaciones. Y me parece que el movimiento de la Reforma es uno de ellos, que marca un momento de bisagra, un antes y un después. Creo que todo lo que venía siendo desde 1912 se conduce, se dirige hacia allí, pero efectivamente el movimiento de la Reforma del 18 le imprime una impronta nueva a lo que es posteriormente en el 19 la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Yo voy a contar algunas anécdotas familiares que se me han transmitido a través de mi familia y también de los que lo conocieron acá en Santa Fe, algunas personas y otras personas importantes como Aya de la Torre o como, en fin, Gabriel del Mazo. Y iba terminando ya el acto y empezaron a pedir la multitud, porque en ese momento era multitud la que acudía a los actos de los estudiantes, a pedir que hablara Pablo. Y él me cuenta que él vio subir al escenario un joven muy pequeño, diría, delgado, magro. Cuando empezó a hablar, dice, él sintió de que a medida que iba subiendo el tono del discurso de Pablo, se iba agrandando su figura en el escenario. Hay características propias de toda una generación, que, por ejemplo, el idealismo, la pureza de intenciones, todo eso. Pero esas características distintivas, para mí, son fundamentales para que él se mantenga como algo distinto. En 1918, Pablo Brillot se incorporó como estudiante de Derecho a la entonces Universidad Provincial de Santa Fe. Ese año, recién iniciada su carrera universitaria, fue enviado como delegado al Congreso Nacional de Estudiantes en Córdoba. A su regreso, fue elegido presidente de la Federación Universitaria del Litoral. En 1921, integró, junto a otros 4 estudiantes, y por decisión unánime, la delegación al primer Congreso Internacional de Estudiantes realizado en México. Luego de su viaje, en 1922, también por consenso de todas las federaciones del país,
Pablo fue elegido presidente de la Federación Universitaria Argentina, trasladándose a Buenos Aires. Se trata de una generación nueva que interpreta estas necesidades de cambio en la vida universitaria. Pero cuando se piensa en los cambios necesarios en el modelo de universidad, se está pensando claramente en un modelo de sociedad, en un modelo de país. En alguna medida la reforma es un dispositivo de actualización de la universidad a la democratización que está viviendo la sociedad argentina. Hay que enmarcarlo en un proceso que cubre a todo el país, de protestas con motivo de la crisis, de los efectos sociales de la crisis de 1914. Tenés el mismo ciclo de protesta en que podemos ubicar a la Semana Trágica de Buenos Aires, pero también a movimientos de consumidores urbanos, contra la carestía de la vida. O sea, hay un clima de protesta. La universidad entonces era una universidad muy pequeña, o sea, los estudiantes eran pocos, tienen mucha significación porque tienen una capacidad discursiva muy alta, de mucha calidad. Los ejemplos que hay de la argumentación de la reforma son buenísimos. Estoy pensando, al ver cómo las hojas van cayendo, que todo aquello que empezó sonriendo hubo por fuerza de acabar llorando. Es decir, es una poesía llena de sentimiento, ¿no es cierto? Y ese mismo sentimiento que él pone para su lírica sentimental, digamos, está implícito también en la poesía por sus ideales. La participación estudiantil en el gobierno es un resultado incluso tardío de cuando descubren que por el otro recorrido que estaban haciendo fracasan y entonces toman la asamblea, ¿no? Pero los pedidos más fundamentales tienen que ver con la liberación del saber de las creencias religiosas, o sea, la lucha laica, digamos, que es lo más fuerte que tienen, y asociar esa cuestión del saber laico a la de separación del profesorado universitario, de las academias, que las consideraban instituciones antiguas, adormecidas, y tenían razón en considerarlas así, y a la vez, como dispositivo universitario para eso, consideraban que lo mejor era promover los concursos. Estos estudiantes encuentran justamente en las bibliotecas, en las mismas escuelas, en los centros culturales, en el teatro municipal, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, es un lugar de, digamos, de organización de eventos de este tipo. Y bueno, allí se gesta también esa capacidad de movilización, o se descubre esa capacidad de movilización que la juventud tiene para el reclamo de cambio y de transformación. En ese periódico, La Palabra, Pablo escribía una sección, era una sección humorística y bastante cáustica, se refería a personajes de la época. Se llamaba La vida en solfa. Y bueno, dice Alcide, y Pablo era el que hacía las pillerías dentro de la redacción. Era un periódico que nadie cobraba un centavo, pero venían de Paraná en manifestaciones a traer sus escritos. Junto con la prensa, como forma de difusión de estas nuevas ideas o de estos reclamos, también aparece la movilización callejera, la movilización de grupos que van con sus banderas y que bueno, generan un cierto movimiento en la ciudad, ocupando los espacios públicos justamente para esos reclamos. La Plaza España, por ejemplo, aquí en Santa Fe, era un lugar frecuente de encuentros. Allí cerca, donde hoy existe la estación terminal de colectivos, estaba la terminal de trenes, de lo que era la terminal de trenes con, bueno, una febril actividad económica, social, es decir, allí había como un lugar de movimiento de personas, de grupos, etcétera, ¿no? Y allí, entonces, bueno, la ocupación de esos espacios significaba la posibilidad también de concitar adhesiones, por supuesto, y hacer más fuerte el movimiento. Y Deodoro Roca viene acá en algunas manifestaciones que hacen en 1919, cuando Pablo es presidente de la Federación.
Y todos esos personajes que estaban en Córdoba, esos estudiantes y algunos ya recibidos, que estaban en Córdoba, después vienen a las manifestaciones, que eran muy interesantes las manifestaciones que se hacían acá en Santa Fe, porque eran manifestaciones públicas en las que intervenía todo el pueblo, pero con un fervor a favor de los estudiantes. Desde la reforma universitaria se ha puesto claramente de manifiesto que la organización estudiantil tiene una gravitación y un impacto importante también en la vida nacional, como un actor que puede articular no solamente los distintos intereses de la comunidad universitaria, sino también los distintos intereses sectoriales de otros actores de la sociedad argentina. Ya venció el plazo. Desde el 7 de mayo, las eternas academias de la Universidad de Santa Fe ya no existen. Mueren para dejar nacer. La Federación Universitaria no cree que un estatuto sea la solución del problema. Vamos a ir más lejos. Estamos convencidos que desde hoy comienza el reinado de la verdadera universidad. Terminemos de una vez con este mundo universitario arcaico y frío, vacío de pasiones, por carencia absoluta de iniciativas superiores que entusiasmen a los estudiantes e interesen al pueblo. Tal es el espectáculo doloroso que brinda al país una universidad que decorosamente es preferible que se cierre, en donde la sordera de los viejos e ignorantes maestros no permite que se cumplan dignamente los fines amplios de todo instituto superior. Cuando decimos que la Universidad del Litoral es hija de la Reforma, es porque efectivamente, fíjate, un dato particular es que es la primera universidad en el país que aparece con la denominación de una región y no de una ciudad. Frente a la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Córdoba, es la Universidad del Litoral, es decir, que tiene el espíritu regional que tiene que ver con los principios reformistas, es decir, de una universidad inserta en un contexto, en una región y fuertemente vinculada con ella, ¿no? Es decir, las provincias que la integran están dando muestra clara, digamos, de lo que era el espíritu reformista, ¿no? De pensar regionalmente, insisto, la universidad. Y en la ley de creación de la Universidad Nacional del Litoral, es decir, de la nacionalización de la Universidad Nacional del Litoral, dice que la universidad deberá adoptar en la medida de todo lo que no sea incompatible los estatutos de la Universidad de Buenos Aires. Y en los estatutos de la Universidad de Buenos Aires hay prácticamente, encontramos la participación estudiantil dentro de los claustros como una de las cuestiones de las banderas de los reformistas. Así que ya la universidad nace y el primer estatuto que se da nuestra Universidad Nacional del Litoral contempla, diría yo, prácticamente en su totalidad los idearios de la reforma del 18. Un reclamo por la creación de un espacio universitario que como novedad o como particularidad incorpora la ciencia investigada, ¿no? Es decir, la investigación científica como condición excluyente para efectivamente garantizar esa modernización, es decir, una universidad al estilo de una ciencia que en Europa ya está institucionalizada, ¿no? Y que, bueno, se reclama para Santa Fe como una marca fundamental de modernización y democratización además, ¿no? La ciencia es considerada para este momento como una forma de conocimiento que puede ser distribuida socialmente y de la cual
los ciudadanos se pueden apropiar en función de un crecimiento cultural, económico, de ideas, ¿no? Y entonces en ese sentido pensamos que esa es la particularidad que tiene Santa Fe. Esa particularidad se va a expresar luego con la creación de una Universidad del Litoral en 1919 de la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? Es decir, así como existe la Facultad de Derecho en los estudios de abogado en la Universidad Provincial, se crea esta Facultad de Derecho, pero al mismo tiempo se instala la investigación científica como una, digamos, como una dimensión novedosa y que nosotros consideramos que es la nota distintiva respecto de este proceso. Durante el gobierno de Perón, se estableció el carácter gratuito de la enseñanza universitaria mediante un decreto presidencial y se permitió el ingreso de grandes sectores juveniles provenientes de las clases medias bajas y clase obrera a la universidad. Cuando se llamara concurso y se nombraba una terna por orden de mérito, el Poder Ejecutivo podía elegir a cualquiera. Y era muy común que entre los tres se eligieran el que tiene más color político afín con el gobierno, el de menos valor, de manera que era un tipo de organización que favorecía la mediocridad. En los 60 hay un nuevo reformismo, un reformismo que trata de actualizar las claves del 18 en función de una universidad para muchos. No era una cosa de poca monta, se reformaban los programas, se reformaban el modo de dictar las cátedras, se nombraba a los profesores de distinta manera, se aprobaban los programas de estudio por los departamentos correspondientes, de manera que realmente fue una cosa importante. Además, de la noche de los bastones largos, se armó tal escándalo que mucha gente renunció, no revieron las renuncias y cerca de 1.000 a 1.400 docentes de distinta categoría se fueron al extranjero, donde gran parte de ellos, me consta porque tengo algún contacto con ellos todavía, llegó a ser profesor titular en Estados Unidos especialmente. Había que hacer cola y a la intemperie del lado de afuera del edificio. ¿Y qué pasaba? Para entrar, la primera habitación que había al lado de la puerta, que había sido del centro de estudiantes justamente antiguamente, se había transformado en una comisaría. Uno entraba, le abrían el portafolio y le revisaban qué llevaba. Estaba prohibida la actividad estudiantil, estaban prohibidos los centros de estudiantes y estaba clausurada la actividad política. Entonces, de hecho, ya no había centros de estudiantes que estuvieran legalizados, ni hablar de participar en los consejos académicos, tampoco había actividad gremial docente permitida y los graduados no existían para la universidad. La universidad estaba totalmente encerrada en sí misma, se repetían las clases, cada profesor con su librito, y lo que ocurría más allá de los muros de la universidad no eran tenidos en cuenta, no eran relevantes. Era una universidad totalmente divorciada de lo que estaba pasando. En la época de Onganía, el gobierno era muy reaccionario, fue alguna gente presa, nos echaron a todos, todo lo que usted quiera. Pero en la época del llamado proceso de reorganización murió gente. Fue gente detenida por el gobierno, desaparecieron o murieron. El proyecto para la juventud argentina de la dictadura fue de una juventud apática,
de una juventud que no participara, de una juventud que no se comprometiera, de una juventud que solo venga acá para estudiar y conseguir un título y después obtener una renta, sin ningún compromiso social, sin ningún compromiso político. Y entonces nosotros teníamos dos frentes. Por un lado, el frente de represión y autoritarismo que impedía poder hablar, discutir, organizarnos y nos perseguía y nos cercenaba esas libertades. Y por otro lado teníamos un modelo que con propaganda y con coacción, modelo de comunicación y de imposición, donde ser joven era solamente tener una moto, ir a los recitales, era no meterse en política, era no, digo. Entonces teníamos que convencer y discutir fuertemente con aquellos a los que se los trató de educar con falta de compromiso, y teníamos el frente de los militares que impedían todo tipo de participación en el país. Y yo me encontré con una universidad, primero que había recibido un profundo impacto de los gobiernos de facto, sobre todo del último golpe militar previo al advenimiento de la democracia, ¿cierto? Fueron casi 8 años de proscripción de la libertad de conocimiento, y por lo tanto me encontré, por ejemplo, en tanto el docente como el alumno, con grandes temores. Yo siempre digo que no solamente pesó la censura durante el periodo del gobierno de facto militar, de la dictadura militar, sino también la autocensura, que es la peor de las censuras. De todos modos, creo que la mayor victoria a fines de los 80 fue que la Argentina, quizás como no en otro sector, pudo exhibir un movimiento estudiantil organizado después de muchos años sin participación política, con persecución del movimiento estudiantil. Aparece en la Argentina un movimiento estudiantil organizado en todas las facultades, en todas las federaciones, en toda la Argentina, y después de muchos años donde el movimiento estudiantil desde el 18 en adelante estuvo dividido en varias fugas, en Fuga a La Plata, Fuga a Buenos Aires, en varias corrientes, en los ateneos, en los centros de estudiantes. Por primera vez apareció una organización por facultad, que eran los centros de estudiantes, una organización por universidad, que era la FUL, y una organización universitaria nacional, que era la FUBA. Recuerdo particularmente en la década del 90, la Federación Universitaria Argentina tuvo un papel importantísimo en su articulación con otras organizaciones sociales. Bueno, una de las claves del religare con el reformismo, y a la vez, cuidado, con la necesidad de discutir la misma reforma que tenemos hoy, es la continuidad institucional. La continuidad te obliga a discutir por el mismo paso del tiempo si los dispositivos institucionales que tenés son los más adecuados. Los cortes institucionales tienen dos efectos perversos. Por un lado, impiden el normal desarrollo de una institucionalidad reformista, pero por otro lado impiden descubrir que esa institucionalidad reformista puede tener problemas gruesos, porque uno no hay tiempo para percibirlo. En alguna medida, los golpes también evitan el deterioro, el reconocimiento del deterioro de las ideas. Entonces, en ese sentido fue perverso. Pero bueno, del 83 para acá, la continuidad institucional creo que ha instalado que sin la reforma perdemos, pero que con repetir lo que se dijo en el 18 no somos fieles al 18. El modelo que se concibe a partir de la reforma universitaria es un modelo que a pequeña escala, hacia el interior de las universidades, intenta reproducir el modelo republicano bajo el cual se organiza la nación, ¿no? Uno, al asumir responsabilidades en la conducción del movimiento estudiantil, tiene obligaciones que implican cuestiones como racionalidad, como capacidad de discusión, como dar al debate muchas cuestiones que hacen al propio movimiento estudiantil, y no solo a él, sino también a la sociedad misma y a la relación entre la universidad y la sociedad. Creo que del mismo modo que en el 18 los estudiantes universitarios demostraron compromiso con un modelo de universidad que querían ver nacer, del mismo modo hoy en el 2008 quienes intentamos
hacer política estudiantil, quienes hacemos política estudiantil, perdón, y quienes conducimos el movimiento estudiantil, tenemos también la misma responsabilidad y utilizamos los mismos medios. Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la racionalidad, con la discusión, con la búsqueda de consensos. Con las ilusiones impresas en cada acción, en cada palabra, América Latina recibió el impacto reformista. Gestó un vasto movimiento que democratizó el acceso a la universidad y movilizó a la sociedad para alcanzar la emancipación política del continente. Hombres libres de Sudamérica, a partir de hoy contamos con una vergüenza menos y una libertad más. Estamos pisando la revolución, estamos viviendo la hora americana. La juventud vive siempre un trance de heroísmo, es desinteresada, es pura. A burla respondimos con revolución. Es un movimiento que está pensado para impactar y ser irradiado a todo Latinoamérica, ¿no? Porque, y que efectivamente así fue planteado, es decir, tuvo sus repercusiones en distintos países latinoamericanos. Y los propios reformistas fueron de alguna manera embajadores también en distintos países de Latinoamérica del movimiento de la reforma universitaria. En la Argentina, la reforma universitaria era perfectamente compatible con el régimen político existente. Y esta es una dimensión que nosotros tenemos que tener en cuenta. El gobierno radical de 1916 apoyó y avaló las pretensiones de los reformistas. En Córdoba, digamos, organizó la implementación de nuevos estatutos universitarios, digamos, en el resto de las universidades existentes entonces y en las universidades que se nacionalizaron después de 1918. Pero esta situación no era similar en el resto de América Latina, donde la transformación de la universidad requería de la transformación del régimen político existente. Digamos, en casos donde los regímenes políticos eran en realidad muy poco abiertos, muy restrictivos, en algunos casos regímenes dictatoriales, bueno, digamos, estados en los que no se había producido la democratización que se dio en la Argentina a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, que culminó en 1912 con la Ley Sáenz Peña. Entonces, digamos, el escenario ahí es distinto. Transformar la universidad exigía primero transformar las estructuras de gobierno, transformar las estructuras políticas. Y esto le daba necesariamente a los movimientos universitarios en el resto de América Latina una dimensión, un sentido, una naturaleza distinta del que adquirieron en la Argentina. Que la misión más obvia que tiene que tener la universidad es formar gente que esté muy bien preparada. En algunos casos, de punta. Tiene que ser ingenieros de primera, tiene que ser físicos de primera. Esa es una de las cosas que tienen que un egresado universitario hacer. Lo segundo, tiene que estar interesado por los problemas del país. No puede en realidad pensarse en una persona que no tenga experiencia e información suficiente acerca de los problemas nacionales y opinar sobre ellos. Y en el reformismo se opinaba sobre cosas, por ejemplo,
Me imagino la que se hubiera armado en aquel entonces si a alguien se le pasa por la cabeza una idea como la del tren bala, por ejemplo. Probablemente el sueño de los reformistas del 18 no esté plenamente satisfecho, ¿no? Hoy nosotros hablamos y creo que esta universidad es un ejemplo en este sentido. La universidad, además de ser reformista, tiene que tener un fuente de compromiso social. O sea, por eso hablamos de autonomía con responsabilidad social. Y en esto es no solo crear conocimiento, sino transferir el conocimiento al medio. Y no solo formar muy buenos profesionales, sino formar seres humanos comprometidos con su realidad social, con su región, con su localidad. En esto creo que es lo que debe trabajarse permanentemente y profundizarse permanentemente para estar lo más cerca posible de los sueños de los reformistas del 18. Un país que tiene una mala universidad es un país condenado a no progresar. Pero una gran cantidad de universidades, de alguna manera u otra, se ha adaptado a este espíritu reformista y en este sentido son un elemento muy bueno para el tipo de sociedad en la que está. Basta imaginarse Santa Fe sin Universidad del Litoral, qué cosa distinta sería a lo que es ahora.